Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a, en realidad, terminar esto que habíamos estado viendo de la espirometría. Vamos a ver ahora cómo interpretamos esta espirometría de acuerdo a los eventos tanto obstructivos como restrictivos. ¿Ya? Vamos a ver ahora, por ejemplo, que cuando tenemos un patrón obstructivo, la reducción del flujo aéreo, la FBC es normal o baja, la FEB1 está disminuida y la relación FEB1-BBC está disminuida, es menor a 70%. Ahora, este patrón obstructivo, donde las condicionantes son estas que acabo de mencionarles, estamos hablando de que este valor es normal o está bajo, de que el valor de la FEB1 está disminuido y que la relación FEB1-FBC está disminuido por debajo del 70%, ¿sí? Tiene sus niveles de gravedad. ¿Y en qué nos vamos a basar en los niveles de gravedad? Especialmente en esta relación FEB1-FBC, y vamos a decir que el nivel de gravedad es ligera cuando es hasta el 70%, moderada de 69 a 50%, grave de 49 al 35% y muy grave por debajo del 35%. Cuando esta relación esté dentro de estos parámetros. En realidad, un patrón obstructivo en su curva volumen-tiempo se ve así. Fíjense, esta es la curva volumen-tiempo normal. Aquí ya tenemos una disminución, va disminuyendo el flujo expirado, ¿sí?, hasta alcanzar un pico alto. Y aquí tenemos un flujo completamente elevado hasta alcanzar un pico alto en volumen y caer inmediatamente hasta un pico basal. A esto denominamos un patrón obstructivo. Si ustedes analizan cada una de estas curvas, ambas curvas tienen su significancia y su lógica, que quiere decir que cuando el paciente está expirando, ¿sí?, expira más del primer segundo, fíjense, más del primer segundo, es muy alargada su expiración, y su expiración sigue alargada y nunca alcanza una meseta normal, ¿sí? Acá recién alcanza una meseta, lo que se llama meseta de normalidad. ¿Se acuerdan? La primera curva de volumen-tiempo que veíamos era aquí hasta el primer segundo y luego había una meseta amplia hasta 7 u 8 segundos. Acá es mucho más grave todavía. ¿Por qué? Porque se alarga demasiado el volumen, ¿sí? Se alarga demasiado el volumen y en tiempo también, pero cae abruptamente después y se expira en muy poco tiempo, indicando que es un patrón netamente obstructivo. Revisemos ahora el patrón restrictivo, que es una reducción de la capacidad pulmonar total, donde la FBC está disminuida, la FEB1 también está disminuida, pero la relación FEB1-FBC es normal, ¿sí? Ahora bien, esta constante, ¿sí?, también nos va a determinar grados de severidad. Ligero, cuando el TLC y la FBC está entre el 80 o menos de 70%, moderado, cuando el TLC está a 60%, y grave, cuando la TLC está por debajo de 60%. Es importante que ustedes identifiquen un patrón restrictivo en base también a su severidad, si es ligero, si es moderado o si es grave. Fíjense ustedes, aquí estamos hablando netamente de un patrón restrictivo, ya no de un patrón obstructivo, ¿sí? Y la curva se muestra así, más o menos un patrón restrictivo con un volumen más o menos estable y una meseta corta, ¿sí?, disminuida, por eso llamamos
disminución, patrón restrictivo, que quiere decir que los flujos inspirados son los que tienen mayormente problema. Y aquí encontramos otro tipo también de patrón restrictivo, con un volumen mucho más amplio, hasta encontrar una meseta más o menos de 3, una FEB muy disminuida, mucho más severa que esta, y una caída abrupta. Fíjense, en casi un segundo todo el proceso expiratorio. Estamos hablando tanto del volumen, del flujo volumen, como del volumen tiempo, ¿sí? Entonces, estas dos curvas, tanto la curva de volumen-tiempo como la curva flujo-volumen, sufren alteraciones significativas también en el patrón restrictivo. Y veamos ahora el patrón mixto. Una FBC disminuida, una FEB1 disminuida y una relación FEB1-FBC también disminuida. Fíjense que también varía bastante en relación a lo que habíamos visto más antes, tanto del patrón obstructivo como del patrón restrictivo, que quiere decir que tanto este patrón mixto como el patrón obstructivo o restrictivo sufren variaciones significativas respecto a los flujos de volumen y respecto también a la relación FEB1 y FBC, ¿sí? La FEB1 y la FBC menor al 70% y reducción de la FBC menor al 80% nos determinarán un patrón mixto. No se olviden, y voy a retroceder un poquito para que ustedes recuerden nada más y se fijen en la primera tabla que habíamos visto en la anterior presentación. No se olviden que también tenemos que corroborar ese patrón mixto de acuerdo a las condiciones que nos presenta el paciente, y tenemos una forma de corroborar el patrón si es mixto, restrictivo o solamente es restrictivo, ¿sí? La forma de corroborar si el patrón es mixto y restrictivo es analizando la capacidad pulmonar. Si es menor a 80% ya no se considera mixto, sino solamente restrictivo. Pero si es mayor a 80% se considera un patrón mixto. Entonces, cuando se nos presente lo que habíamos estado viendo ahora, estos valores en relación a la FEB1, a la CBF, vemos esos patrones que nos indican un patrón mixto, que quiere decir que conviven eventos tanto obstructivos como restrictivos. Nosotros tenemos la forma de corroborar esto a través de la capacidad pulmonar total, que nos va a determinar a ciencia cierta si el patrón es mixto o solamente es un patrón restrictivo. Y esta es voy a retroceder. Esta es la curva tanto volumen-tiempo como flujo-volumen del patrón mixto. Fíjense aquí, en el caso de un patrón mixto, esta curva volumen-tiempo se alarga demasiado, pero en un volumen muy inferior, ¿sí? Con un volumen disminuido completamente, sin alcanzar siquiera el primer en un segundo, pero sin alcanzar el volumen por lo menos requerido, y una meseta que se va disminuyendo también en un corto tiempo, ¿sí? Y en la curva flujo-volumen también tenemos una subida muy grande y una caída hasta el volumen 2 más o menos, pero con un flujo completamente disminuido, lo que nos está mostrando un patrón, ¿sí? Un patrón restrictivo, pero a su vez una curva tipo obstructivo. Estos dos nos estarán mostrando un patrón netamente mixto. Fíjense ustedes, tanto en las curvas que habíamos visto obstructivas y restrictivas hay una diferencia significativa como para interpretar estas curvas que vienen determinando si el patrón es obstructivo,
restrictivo o una forma mixta de patología, ¿sí? Muy bien, aquí tienen un resumen de cuadritos de patrones espirométricos, tanto obstructivo como mixto, en relación a la FBC, FEB1 y la relación FEB1-FBC. En el caso de un patrón obstructivo, la FBC normal, la FEB1 disminuido y la relación FEB1-FEB disminuida. En el caso del restrictivo, FBC disminuido, FEB1 disminuido y la relación FEB1-FBC normal. Y en el caso de lo mixto, fíjense ustedes, los tres valores disminuidos. Entonces, de esta forma, teniendo ustedes este cuadrito y sabiendo la normalidad tanto de los volúmenes y las capacidades y de la relación porcentual de cada uno de estos, ya nosotros nos podemos imaginar cómo más o menos están los valores espirométricos. Esta tablita es muy útil, apréndansela, es muy facilito en relación para entender un patrón obstructivo en relación a estos valores determinantes que nos van a indicar si son patrones obstructivos, restrictivos o determinantemente mixtos, ¿sí? En ocasiones será necesario conocer además el volumen residual y la capacidad pulmonar total, volumen corriente más volumen de reserva, para diferenciar trastornos tanto obstructivos como restrictivos. En los trastornos obstructivos no hay disminución de la capacidad pulmonar total, pero sí está aumentado el volumen residual. Entonces es importante ir conociendo todos estos acápites para nosotros determinar si realmente el informe que nos vengan de la espirometría, juntamente con todo el conocimiento que nosotros tenemos de la espirometría, de los valores, de las capacidades, de los porcentajes, tanto en patrones obstructivos, restrictivos o mixtos, para determinar si eso estamos cursando o el paciente está cursando con eventos obstructivos, restrictivos o mixtos, ¿sí? Habíamos visto y habíamos hablado de la prueba broncodilatadora, ¿sí? Cuando hablábamos especialmente en el resumen de esa primera tabla que les he mostrado. Y esta prueba broncodilatadora es la medición de la función pulmonar antes y después de la administración de un broncodilatador de acción rápida. ¿Qué quiere decir? Que vamos a medir la función pulmonar a través de la espirometría, de eso es de lo que estamos hablando, antes y después de la administración de un broncodilatador de acción rápida. Habíamos mencionado, por ejemplo, el salbutamol, que es un broncodilatador de acción rapidísima. Pero tenemos que hacer la prueba antes de administrar este medicamento y, por supuesto, posterior, ¿sí? Detecta el componente de hiperreactividad bronquial y su reversibilidad. Esto se denomina hiperreactividad bronquial y su reversibilidad. ¿En qué caso se hace esta prueba broncodilatadora? En casos de sospecha de asma, obtención de una espirometría obstructiva por primera vez, vamos a ver si realmente condice con el resultado que nosotros obtengamos, determinar el grado de discapacidad, es importante de acuerdo a la reacción que el paciente tenga después de la prueba broncodilatadora, evaluación preoperatoria cuando existe limitación al flujo aéreo. Es muy importante, especialmente en el caso más llamativo, cuando hay una sospecha de asma. Cuando hay una sospecha de asma, muchas veces, realizando la espirometría, aplicando después esta prueba broncodilatadora, el paciente reacciona muy bien a la broncodilatación y los valores, como habíamos dicho en la tablita, suben a veces más del 12%, constatando que el paciente realmente está cursando
con una broncoconstricción producto posiblemente de un asma. Entonces, esta prueba broncodilatadora será muy importante para determinar si un paciente es asmático o no. Muchas veces queda la enorme duda, la clínica indica que es asmático, otra clínica indica que son resfríos muy comunes, que son espasmos o que cualquier otro evento de origen alérgico, pero realizando la espirometría y la prueba broncodilatadora se constatará realmente la patología, sea esta una sola o venga acompañada de otro tipo de patologías también de evento obstructivo y restrictivo. Esta prueba broncodilatadora se realiza primero realizar una espirometría basal, la que nosotros conocemos. 2. Administración en cámara espaciadora de 3 a 4 pups de salbutamol o terbutalina. Cualquiera de los dos es un broncodilatador de acción rápida. Esperar más o menos 15 a 20 minutos y realizar una nueva espirometría. Entonces, al realizar esta primera espirometría basal, ¿sí?, nosotros administramos el salbutamol, esperamos 15 a 20 minutos y posterior a eso realizamos una nueva espirometría. La valoración radica en la comparación primero de esta prueba basal y después de la nueva prueba espirométrica. Se compara la FEV1 de la espirometría basal lo que significa antes de la broncodilatación, con el FEV1 de la espirometría post-broncodilatadora. Entonces realizamos una prueba pre y una prueba post. Acostúmbrense siempre a manejar esa terminología. Hacemos una prueba pre de espirometría y posteriormente hacemos una prueba post. ¿Sí? Positiva si la FEV1 mejora al menos el 12%, más la diferencia entre la FEV1 basal y el post-broncodilatador es mayor a 200 ml. Basta que nuestra prueba espirométrica, la primera, haya sido mejorada en por lo menos el 12%, nos está mostrando una prueba positiva de broncodilatación. Nos indica que el paciente posiblemente sí sea un paciente asmático, un paciente con evento obstructivo, un paciente con EPOC o un paciente con bronquitis crónica, en aquellas patologías especialmente de un análisis dudoso y de una certificación diagnóstica. Es importante la prueba broncodilatadora. Esa prueba broncodilatadora no debe escapar a estos parámetros que estamos mencionando. Realizar primero una prueba espirométrica basal, administrar el broncodilatador, esperar por lo menos entre 15 a 20 minutos y realizar una prueba nuevamente espirométrica para valorar posteriormente exclusivamente o especialmente la FEV1. Si esa FEV1 ha mejorado al menos 12% o es mayor a 200 ml, nos está indicando una prueba broncodilatadora positiva, lo cual está corroborando posiblemente el diagnóstico ya alcanzado. Aquí tienen un cuadrito de la prueba broncodilatadora en cuanto a su realización: realizar una espirometría basal, valoración de la FEV1, porcentaje ponderado, fíjense ustedes, aquí tienen la post, y la positividad mayor a 200 ml o la positividad
mayor o igual al 12% de lo que habíamos mencionado. ¿Sí? Cuando la FEV1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la FEV1 pre, ¿sí? Prueba pre-broncodilatadora, espirometría basal, y la FEV1 post broncodilatadora, antes y después de la broncodilatación. ¿Sí? La FEV1 mejorará por lo menos el 12% para que esta prueba sea realmente positiva. Los principales artefactos espirométricos: un espirómetro cuando tiene una fuga va a mostrar estas anormalidades, ¿sí? Les estoy mostrando aquí cuando posiblemente ustedes reciban una prueba, o si algún momento hacen una prueba y les sale algo así o algo así en una curva volumen-tiempo o una curva flujo-volumen, les salga algo así, es que la prueba definitivamente está mal hecha, y esa prueba presenta una fuga de aire. ¿Qué quiere decir? Que cuando está expirando el paciente no está expirando la totalidad del aire a través de la boquilla. Por algún lado está escapando aire, puede ser por la boca porque no está bien ajustada en la boquilla la boca, o puede ser por la nariz si es que la pinza nasal tampoco está cubriendo la totalidad del aire expirado. Entonces nos dará una prueba más o menos así, ¿sí? Cuando el paciente no respira uniformemente, ¿qué quiere decir? Que no hay una respiración uniforme. ¿Se acuerdan a un principio cuando indicábamos que la orden tiene que ser enérgica, fuerte y clara? Cuando no existe esa orden clara, significativa, enérgica para el paciente, puede producirse respiraciones que no son las correctas, ¿sí? Una espirometría en paciente precisa por lo menos de 2 esfuerzos, obviamente el inspiratorio y el expiratorio. Y ven ustedes aquí una curva que se denomina melladura correspondiente a un segundo esfuerzo, que quiere decir que hace primero un esfuerzo y posteriormente otro esfuerzo. O aquí melladura correspondiente al segundo esfuerzo en el caso de la curva flujo-volumen. Es una expiración y un segundo esfuerzo de expiración, lo que significa que el paciente no ha expirado uniformemente en un solo tiempo, ha hecho 2 tiempos de expiración, lo cual anula completamente los resultados espirométricos alcanzados. Esto no tiene validez, ¿no? Si ustedes alcanzan curvas así, significa que tienen que volver a repetir. ¿Por qué? Porque estos valores no tienen significancia clínica, ¿sí? Episodios o intentos de toser, fíjense ustedes, se muestra así: aumentos instantáneos de flujo, donde hay otro tipo de curvatura, o en el caso de la curva flujo-volumen, fíjense aquí, una expiración, otra y otra, cuando hay un intento de toser del paciente. No estamos hablando de que el paciente ha tosido verdaderamente. Cuando ha tosido, obviamente se muestra también curvas completamente irregulares, pero cuando hay intentos de toser por el esfuerzo que realiza el paciente o por cualquier otra causa, también se va a mostrar estas curvas de esa forma. Un paciente simulador: cuando el paciente simula múltiples episodios de expiración, fíjense cómo se muestra una curva, son irregularidades que va mostrando una expiración, cae otra vez y otra vez. Cuando el paciente, vuelvo a repetir, es un paciente simulador de la espirometría, lo cual significa que verdaderamente no está expirando, solamente son intentos de expiración, ¿sí? Muy bien, con eso hemos concluido el tema de espirometría, y como dice, ay, madre mía, ¿en qué rollo me metiste? Son realmente 4 clases
o 4 presentaciones de espirometría, donde espero que haya quedado clara algunas particularidades especialmente, pero sobre todo la valoración que se debe hacer. Lo más importante en este caso, en la valoración espirométrica, es aprender esos valores normales, las circunstancias y los valores y los cambios de valor, tanto en enfermedades obstructivas, restrictivas o mixtas, compararlas con la espirometría y el estudio que uno tiene a mano y resulta mucho más fácil. De todas maneras, si queda alguna duda, saben que estoy a disposición para aclarar aquellas dudas. Un abrazo para todos ustedes.